El viento ideal para que un alumno haga sus primeros vuelos es viento suave o cero viento. Viento suave me refiero a 5 km por hora o menos. Ese pequeño vientito nos va a ayudar a que el alumno tenga un despegue fácil, sencillo y que su vuelo sea muy seguro. Sacar a volar un alumno con más viento, con viento más fuerte al principio, en sus primeros vuelos, tiene algunos inconvenientes. El primero de ellos es que el despegue le va a ser un poco más complicado. Si pierde el control del parapente con un viento, por ejemplo, de 15 o 20 km por hora, puede ser arrastrado por este. Por eso, poco viento, un poquito de viento para tener un despegue frontal es lo ideal. Entre 0 y 5 km por hora, perfecto. Otro inconveniente es que cuando vuele va a probablemente elevarse por las condiciones dinámicas del viento. Y lo que queremos en los primeros vuelos del alumno es que tenga un vuelo corto, suave, sin problemas. Si el alumno está mucho tiempo en el aire y agarra mucha altura, es posible que se ponga nervioso o entre en pánico. Muchas veces en los primeros vuelos del alumno queremos que este vuele lo menos posible, que no tenga ascendencias ni descendencias muy fuertes, que se vaya acostumbrando poco a poco. Si sacamos a un alumno con viento fuerte, probablemente se vaya para arriba y vuele más tiempo del que nosotros queremos que esté en el aire. Un alumno que está mucho tiempo en el aire podría ponerse nervioso o entrar en pánico, por lo menos en los primeros vuelos. Otro problema lo tendremos en el aterrizaje. Si el alumno comete algún error grave en cuanto a orientarse al viento, por ejemplo, aterriza con viento de cola, con viento a sus espaldas, con viento fuerte, va a aterrizar muy rápido, lo que podría ocasionar que este tenga un accidente. En cambio, si no hay viento o el viento es muy suave, así comete un error y no se alinee bien al viento, no pasa nada. Los posibles errores que pueda cometer un alumno con viento fuerte se van a repotenciar. Por ejemplo, si se pega mucho a la montaña y hay mucho viento, le va a ser más difícil corregir y abrirse de la montaña. Si el alumno sobrecompensa el parapente y este empieza a pendulear o cabecear, también con viento fuerte podría ser que esa mala maniobra le sea más difícil de solucionar. En cambio, con cero viento o con poco viento, esas malas maniobras del alumno van a ser compensadas casi automáticamente por el mismo parapente. Los rotores también son algo a considerar. Con viento fuerte, los rotores también son fuertes. Si el alumno entrase en un rotor con viento fuerte, muy probablemente se va a colapsar y puede tener un percance. Y si no entra en un rotor, igual las condiciones van a ser más turbulentas con viento que sin viento. En condiciones dinámicas, cuando tenemos cero viento o poco viento, no va a haber turbulencia en lo absoluto. Tal vez si volamos en condiciones térmicas, así volemos con poco viento, vamos a encontrar térmicas, va a ser un poco movido, pero aún así va a ser menos movido que si voláramos con térmicas y viento al mismo tiempo. Así que el poco viento nos va a garantizar tener un vuelo más fácil, más seguro y menos movido. Ahora, también pasa que los alumnos más vivos, que ya tienen algunos vuelos, nos presionen por querer volar con más viento, porque saben que con más viento van a poder subir más y estar más tiempo en el aire. Ahí tenemos que evaluarlo. Si realmente el alumno ya tiene más experiencia, podemos optar por que este vuele con más viento, mientras este sea moderado. Pero si vemos que el alumno está haciendo sus primeros vuelos, no debemos hacerle caso. Debemos intentar que este vuele con el menor viento posible, así nos pida volar con más viento. Volar con viento más fuerte tiene que ser algo progresivo. Poco a poco tenemos que hacer que el alumno vuele con viento más fuerte, pero progresivamente. Por ejemplo, primer vuelo, cero viento. Segundo vuelo, 5 km por hora. Tercer vuelo, 10 km por hora. Y así sucesivamente. Luego, si queremos enseñarle lo que es la dinámica, la ascendencia, en los siguientes vuelos que despegue y solamente sienta la ascendencia, pero que no gire. Luego, una vez que el alumno ya sintió la ascendencia, en el siguiente vuelo despegas con buen viento, con viento moderado, siente la ascendencia y podemos decirle que gire a un lado y que se vaya pegando poco a poco a la montaña, pero sin que vuele muy cerca. Pégate, ahí aprovecha esa rafaguita de viento. Pero con cautela, ¿eh? Siempre manteniendo un margen de la montaña, un margen de seguridad. Y en los vuelos sucesivos podemos ir guiándolos para que se acerque poco a poco más a la montaña. Luego en los siguientes vuelos le enseñaremos a que se pegue y luego gire 180 grados y vuelva a pegarse a la montaña, lo que significa laderear. Pero eso ha sido un proceso continuo, poco a poco, no de golpe. Ahora te toca a ti. Dime, ¿alguna vez tuviste un problema por volar con viento fuerte? Escríbelo en los comentarios. Si este video te gustó y te pareció útil, no olvides ponerle me gusta.
y suscríbete a mi canal si deseas recibir más contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.